Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Baltazar. Yo voy a estar al frente en la revisión y el acompañamiento de este curso de extensión de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que lleva por título Seguridad Ciudadana en México y Centroamérica. Este curso tiene por objetivo identificar cuáles son las problemáticas de seguridad compartidas por México y los países que han sido categorizados como el Triángulo Norte de Centroamérica. Nos referimos principalmente a Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, fundamentalmente. El curso está dividido en 4 unidades. La primera unidad está destinada a conocer cuáles son las problemáticas compartidas, las relaciones diplomáticas que se han entablado entre México y los países centroamericanos, particularmente este grupo de países que se han categorizado como el Triángulo Norte, y vamos a revisar una serie de textos, algunos de ellos muy recientes, que nos hablan sobre estas problemáticas de migración, de seguridad, de crimen organizado transnacional, entre otras dimensiones de esta problemática de seguridad en el Triángulo Norte y México. En una segunda unidad vamos a definir, a discutir cuáles son los ejes o las principales características de la política de seguridad en México, del gobierno federal actual. Vamos a revisar un texto base, que es la Estrategia Nacional de Seguridad, donde se incluyen ejes como los que ustedes ya conocen: la Guardia Nacional, el incremento de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre otras características que nos configuran una política nacional de seguridad en México. En una tercera unidad vamos a hacer un ejercicio similar, identificar cuáles son las políticas vigentes que se han venido implementando en estos países del Triángulo Norte centroamericano. Vamos a revisar cómo en el caso de El Salvador, por ejemplo, el nuevo gobierno, encabezado por Nayib Bukele, ha implementado un proyecto de control territorial. Vamos a conocerlo, cuáles son sus características, y lo vamos a contrastar con políticas que se han implementado en los últimos años en ese país, que han sido denominadas como de mano dura, y vamos a evaluar si la nueva política que ofrece este gobierno, que en sus términos ha acabado con la posguerra en ese país, si en verdad es diferente o no a lo que se planteó anteriormente. Un ejercicio similar lo vamos a hacer con los demás países de la región. En el caso de Honduras, como ustedes conocen, hay una crisis política en ese país. Hay algunos autores que incluso han llegado a definir a Honduras como un narcoestado, como un estado que tiene severos problemas de criminalidad y de violencia. Vamos a revisar cuáles son las políticas que se han implementado ahí. En el caso de Guatemala, que tiene una problemática compartida con El Salvador, también con Honduras, que es el de las maras o pandillas, también vamos a revisar cuáles son las estrategias de seguridad que se han implementado, y en particular cuáles son las estrategias que plantea el gobierno que va a entrar próximamente, un gobierno que se identifica más de un lado conservador, reaccionario, punitivo. Esperamos revisar cuál es la agenda de seguridad en el país vecino. Y también en el caso de Nicaragua, que como ocurre en Honduras hay una crisis política, vamos a revisar estos contrastes que existen en un país que tuvo durante muchos años baja incidencia delictiva comparado con sus países vecinos, un país como Nicaragua que mantuvo al margen durante muchos años el tema de violencia en general y de las pandillas en particular, ¿no? Se hablaba de un milagro nicaragüense en términos de seguridad, pero vamos a conocer qué factores a discutir que han hecho que derive que hoy en día Nicaragua no sea un ejemplo de paz y seguridad realmente. En eso nos vamos a dedicar en esa tercera unidad, a revisar las políticas de seguridad en este grupo de países, y una vez que ya hayamos tenido ese recorrido, definir seguridad ciudadana con una agenda común en México y Centroamérica, identificar las políticas mexicanas en materia de seguridad e identificar lo mismo para los países del Triángulo Norte de Centroamérica, vamos a concluir el curso en una cuarta unidad con un ejercicio que consiste en definir cuáles serían las políticas, las estrategias necesarias en la región de México y Centroamérica para implementar una política democrática de seguridad. Vamos a revisar una serie de recomendaciones de organismos internacionales que nos señalan una ruta de cómo construir seguridad en democracia, y el ejercicio va a ser, con base en el contexto revisado, cómo caminar por esa senda democrática de la seguridad.
Y bueno, espero que el curso sea de su agrado y que el debate sea muy fructífero. Gracias.